Desde los albores de las civilizaciones, el cielo ha sido uno de los protagonistas de las vidas cotidianas de las gentes que habitaban el planeta en aquellos tiempos remotos, mucho antes de comenzar la historia de la humanidad propiamente dicha, pues incluso en restos arqueológicos prehistóricos se han encontrado referencias celestiales, ya sea en pinturas rupestres o en la disposición de sus construcciones. Esto, evidentemente, se acentúa aún más a medida que comienza y avanza la historia y se incrementan los estudios del cosmos, que se aplican a elementos de la vida cotidiana. Y es que tal vez para nosotros parezca extraño considerar al cielo como algo que influya tanto en nuestra rutina, aunque evidentemente estemos sujetos cada día a su efecto con el simple hecho de que sea de día o de noche. Pero aquellas civilizaciones eran mucho más observadoras que nosotros, quizá por el ritmo de vida que existe actualmente y la de posibilidades para distraernos con cualquier cosa que hay, hemos olvidado las cosas más obvias que tenemos delante, o arriba mejor dicho, y a la vez más esenciales, como si fuera un mero decorado que simplemente está ahí. Pero en la antigüedad el cielo y sus astros marcaban las cosechas, el momento para hacer la guerra o incluso la fertilidad. No en vano, todas las deidades a las que ha rezado el ser humano siempre han tenido un lugar especial para ellas en el cielo. Esta importancia del cielo se ha reflejado en el arte que las antiguas civilizaciones realizaban con un objetivo u otro. La ciencia que estudia esta relación entre el cielo y la historia es la arqueoastronomía. Una ciencia que poco a poco ha ido cogiendo más relevancia en el mundo, habiendo sido en ocasiones controvertida por verse envuelta en numerosas conspiraciones y relatos que han empañado muchas veces su carácter científico, histórico y arqueológico real. Grandes construcciones como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, cuya escalera proyecta la sombra de la serpiente emplumada en los equinoccios de primavera y otoño, habiéndola construido orientada para conseguir tal efecto y dibujar la silueta del dios y producir una sensación imponente de respeto en su pueblo. O el templo hindú Sri Padmanabhaswamy, no conocido por muchos, pero con un efecto impresionante, ya que en los atardeceres de los equinoccios el sol se alinea perfectamente con las ventanas situadas en el centro del templo y va bajando los 7 pisos en intervalos de 5 minutos, colándose por cada una de las ventanas hasta que se oculta del todo. ¿Qué sería de estas construcciones si no las entendemos en un contexto de conexión entre ellas y el cielo? El cielo es, por lo tanto, un elemento indispensable y que forma parte del conjunto cultural de todas estas manifestaciones arquitectónicas existentes en todo el planeta, signo también de que para todas esas civilizaciones, tuvieran o no contacto entre ellas en el pasado, el cosmos y su unión con la vida y su reflejo en la Tierra y en la historia es inseparable. Pero no hay que irse tampoco al otro lado del planeta para apreciar semejantes efectos ni presenciar esta conexión. En España tenemos numerosos monumentos y conjuntos arqueológicos en los que el cielo ha jugado un papel clave para su creación y razón de ser. Aunque hay más de los que nos podemos imaginar y seguramente se irán descubriendo nuevos ejemplos, vamos a exponer 5 conjuntos culturales clave para empezar a conocer el patrimonio arqueoastronómico español. Los dólmenes de Antequera. La prehistoria dejó a Europa plagada de monumentos megalíticos, que era la construcción más habitual en la época. Empiezan a construirse desde el Neolítico, hace unos 6.500 años, por las sociedades agricultoras que poblaban Europa y más concretamente España en aquel momento. Los dólmenes se han entendido normalmente como tumbas colectivas, pero también podrían ser templos o simplemente edificios representativos de esas primeras comunidades, que son el germen de las posteriores sociedades organizadas. En este sentido, los dólmenes de Antequera suponen un ejemplo excepcional de este tipo de construcciones por una serie de particularidades que los hacen un tanto diferentes y más complejos que otros dólmenes de la península ibérica. Es por esto que el conjunto de los dólmenes de Antequera, en su totalidad, incluyendo el paisaje cultural que lo envuelve, fue admitido para formar parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016. Hito que no se consigue solamente por su condición de dólmenes, sino por tener esas cualidades que los han hecho únicos. El investigador Michael Hoskin encabezó los estudios que descubrieron que el dolmen de Venga está orientado terrestremente hacia la Peña de los Enamorados, un punto muy significativo del paisaje, y comparado con la gran mayoría de los dólmenes que están orientados celestialmente a la salida del sol en los equinoccios, supone una muestra única sobre las prácticas y ciertas creencias de estas sociedades que le otorgaban tanta importancia a esos puntos terrestres, dejando testimonio de sus tradiciones. Esto es acentuado aún más cuando se sabe que el dolmen de Viera, que sí que está orientado como la mayoría de dólmenes de la zona mediterránea, además está orientado hacia un lugar con cuevas rupestres, como también ocurre con el Zolos el Romeral, que aparte de estar orientado hacia el mediodía del solsticio de invierno, también lo está hacia la cueva del Toro y el Torcal. A todo esto hay que sumarle que el conjunto de los dólmenes de Antequera está interconectado entre sí y con el paisaje que los rodea,
El dolmen de Menga es el más antiguo de los tres y el primero que se descubrió. Fue construido hace aproximadamente 6.000 años y está formado por grandes piedras que forman una estructura adintelada. Lo que más llama la atención quizá sean sus grandes dimensiones, sobre todo en el interior, dimensiones que se hacen posibles gracias al novedoso sistema de pilares que sostienen toda la estructura. De hecho, es el dolmen más grande de toda la península ibérica y el mejor conservado. Está orientado hacia la Peña de los Enamorados, que es una pequeña montaña que tiene forma de persona mirando al cielo en una zona donde también se han encontrado pinturas rupestres. Aún hay muchos misterios que resolver, como por ejemplo el pozo de construcción posterior que hay al fondo de su cámara o los dibujos grabados en las paredes de la entrada, donde se puede ver ciertas formas como una cruz. Pero lo que más llama la atención es la estrella que hay, algo que todavía ningún investigador ha sabido descifrar. El dolmen de Viera, por su parte, que es un poco posterior al de Menga, tiene la orientación típica de los dólmenes de la península ibérica, orientado a la salida del sol en los equinoccios de otoño y primavera. Aunque se ha perdido parte de su entrada, al reconstruirla de forma efímera se puede comprobar cómo el sol en los equinoccios pasa a través de la cámara y llega hasta el fondo, pero sin iluminar la cámara funeraria, como pasa en el Zolos del Romeral. El Zolos del Romeral es el más reciente de los tres y está cubierto por un túmulo totalmente artificial, al contrario que los de Menga y Viera. El Romeral es la construcción más innovadora, llegando a considerarse por muchos como la primera bóveda de la historia. Con un sistema de aproximación de hiladas y mampostería se consigue esa estructura redonda, por lo que se llama zolos, por las construcciones griegas, que alberga otra más pequeña que es la cámara funeraria. En el mediodía del solsticio de invierno se puede comprobar cómo la luz del sol penetra hasta el fondo de la estancia. Pero aún es más curioso el hecho de que la cámara funeraria quede en penumbra completa, por la desviación de aproximadamente 10 grados que previeron sus constructores para dejarla justo al lado del foco solar, pero sin dejar que llegase a ella, evidencia clara del minucioso estudio que esta sociedad llevaba a cabo. Las taulas de Menorca. La cultura talayótica es el periodo cultural dado en las Islas Baleares durante la prehistoria, desde unos 2000 años a.C. y hasta la conquista romana de las islas, en el 123 a.C. En este contexto destaca la cultura talayótica hallada por toda la isla de Menorca, que supone otra de las joyas del patrimonio arqueoastronómico de España, siendo la isla del mundo con más yacimientos prehistóricos por kilómetro cuadrado. Esta cultura pasó por varios periodos en los que se construyeron dólmenes, casas con forma ciclópea, navetas de enterramiento, los talayots, unas gruesas torres que se cree eran para vigilancia, y las taulas, unas construcciones aparentemente simples con grandes piedras formando una especie de T, dentro de los llamados recintos de taulas que se cree eran construcciones religiosas, a modo de templo o santuario, ya que solo aparece un recinto de taula en cada poblado talayótico. Algunos de estos tipos de arquitectura, como las taulas o las navetas, son únicos de la isla de Menorca, y llama la atención su conexión cosmológica, descubrimiento muy reciente que ha jugado un papel crucial en la inclusión de la Menorca talayótica en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO 2023. Los estudios que se realizaron mostraban cómo las taulas estaban en su mayoría orientadas hacia el sur y situadas en zonas altas normalmente o despejadas, de manera que se puede observar el cielo hacia el sur sin ningún obstáculo. Además, las investigaciones de Michael Hosking nos llevan hasta una conclusión. Los constructores podrían haber estado buscando la orientación hacia la Cruz del Sur, que determina el punto cardinal sur aproximado, y a las estrellas Alfa y Beta Centauri. Estas constelaciones no pueden ser vistas actualmente desde la mayor parte del hemisferio norte, pero curiosamente este tipo de construcciones se empieza a dar en torno al 550 a.C., momento en que esa zona del cielo sí que se podía contemplar desde esa parte del hemisferio norte. También resulta curioso que dejara de verse en su totalidad cuando la República Romana conquista la isla, como si la historia de esta cultura estuviera ligada al cielo. Aunque esta teoría no se ha podido probar del todo, sí que es evidente que la orientación sur con intención existe. Tal vez buscaran un punto relacionado con sus rituales o tal vez simplemente fuera, como dice mucha gente, para evitar los vientos de la tramontana, que vienen del norte. Pero lo que sí es innegable es que por una razón u otra, aquellas personas buscaron en el cielo un punto de referencia hacia el que mirar o dirigir sus construcciones. La ciudad celtibérica de Segeda. Cerca de Calatayud se encuentran los restos arqueológicos de lo que fue la ciudad celtibérica de Segeda, donde vivían los velos, una ciudad que aparece en las fuentes clásicas, relacionándose incluso con el cambio del calendario romano, pues aunque no cambiara el inicio del calendario, que se colocó en enero teniendo como referencia el solsticio de invierno, en diciembre, Segeda sí que provocó que los cónsules se eligieran en enero en vez de en los idus de marzo, quedando así ligada la ciudad a la historia del calendario.
Se sabe que fue una ciudad muy importante debido a que empezó a acuñar monedas a partir del siglo II a.C., de hecho es la única referencia para datar la ciudad, pero lo verdaderamente llamativo de este yacimiento es el hallazgo de la gran plataforma situada a extramuros de la ciudad, que se ha llamado el Santuario del Sol. El proyecto Osegeda, iniciado en 1998 y dirigido por el catedrático de la Universidad de Teruel Francisco Burillo, descubrió en 2004 esta plataforma monumental de 347 metros cuadrados que llama extremadamente la atención porque sus muros no se unen en un ángulo de 90 grados, sino de 120, lo cual implica un conocimiento geométrico muy alto y que ese ángulo estaba alineado con el Cerro de la Atalaya, que es un punto paisajístico importante de la zona. Utilizando un programa que recrea el cielo en el pasado, se pudo contemplar la situación celeste en el siglo II a.C., y lo que se descubrió fue que esa orientación era la del solsticio de verano por aquel entonces, y se podía observar cómo el sol se ponía justo encima del cerro de la Atalaya. Aún no se sabe con certeza la función que esta plataforma tenía para su pueblo constructor, se ha hablado de santuario, de observatorio astronómico, pero no se sabe con exactitud y seguramente nunca se llegue a saber. Cuatro puertas. Este monumento, denominado Cuatro Puertas por las cuatro puertas que sus creadores abrieron hacia el noreste, se encuentra en el municipio de Telde, Gran Canaria, y se trata de un yacimiento arqueológico de un antiguo poblado aborigen canario excavado completamente en la piedra, en la montaña Bermeja. Su color rojizo se entremezcla con el paisaje, convirtiendo la escena en un impresionante paraje natural y cultural. Parece ser que el lugar tenía el papel de almogarén, lugar para la oración y rituales de los antiguos canarios. Pero más allá de suponer un conjunto arqueológico de gran valor, su curiosidad reside en la orientación que sus constructores dispusieron para él. Como hemos dicho, las cuatro puertas de la cueva principal miran hacia el noreste, por lo que no reciben en todo el año la luz solar, salvo en el solsticio de verano, cuando al atardecer de este día y de los días cercanos, los rayos de sol se cuelan entre la tercera y cuarta puerta. Este efecto fue buscado seguramente por la condición sagrada del lugar o por marcar los tiempos para las cosechas, pero lo que sí está claro es que buscaron excavar estas cuevas en la toba volcánica de la montaña con un propósito, y que su orientación astronómica no es casual. Considerado como monumento histórico-artístico desde 1972, el yacimiento prehispánico de Cuatro Puertas es, sin lugar a dudas, uno de los conjuntos arqueológicos más completos e impresionantes de nuestro país. Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. El paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria constituye uno de los parajes más extraordinarios de la isla, siendo añadido a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2019. Una de las razones por las cuales la UNESCO aceptó su candidatura fue la peculiaridad astronómica y cultural que alberga en sus 21 cuevas, concretamente en las denominadas C6 y C7, que son seguramente las más antiguas de este poblado perteneciente a los antiguos canarios. Centrándonos en la C6, la más llamativa, se puede afirmar que es un caso excepcional en construcciones de la isla, ya que tiene una cúpula paraboloide y planta circular. En ella, como en otras cuevas, hay bajorrelieves y grabados púbicos y de cazoletas. Pero en esta cueva existe un detalle que la hace única, y es que en una de sus paredes hay una abertura que deja pasar los rayos del sol o la luz de la luna llena para que se proyecten en las figuras de la pared de enfrente, marcando los solsticios y equinoccios, cambiando la figura iluminada dependiendo de la posición del sol en cada momento, convirtiéndose en un proyector de imágenes en movimiento, un mecanismo realmente complejo que indica lo avanzadas que eran estas sociedades aborígenes. La cueva se cree que estaba destinada a ser un almogarén y esta proyección de imágenes seguramente sería para marcar los tiempos de las cosechas. Un santuario para la fertilidad de la tierra que fue reconocido por la UNESCO precisamente por la complejidad de este mecanismo astronómico que cuenta tanto de la cultura y tradiciones de las comunidades que la construyeron. En conclusión, la arqueoastronomía está más presente en nuestro patrimonio de lo que podamos imaginar, y cada vez hay más estudios e investigaciones, así como nuevos descubrimientos, que parten de distintas disciplinas para poner en valor esta ciencia interdisciplinar que aporta tanto sobre la cultura y tradiciones de las antiguas civilizaciones. Y como es lógico, no menos importancia tiene su apropiada conservación, no solo material, sino también inmaterial, para proteger el sentido original por el que se llevaron a cabo estas construcciones y respetar la relación que tienen con el cosmos, una conexión clave para entender a estas civilizaciones. Para ello es necesaria su difusión para que este aspecto tan valioso culturalmente sea conocido por todos y así poder cuidar adecuadamente del legado de estos lugares que conectan la historia y el cielo.